Guía de proyecto hipotético. A continuación vamos a ver un caso ficticio sobre un proceso eh, de la elaboración de pizza para que ustedes puedan ver cómo pueden eh, formular un proyecto hipotético a partir de un problema real. Entonces, esta es una propuesta estructurada para tu proyecto y el plan de recolección de datos, que es lo más importante. Entonces, en la parte de definición, cuando estemos haciendo la carta del proyecto, el Project Charter, necesitamos definir claramente qué estamos tratando de resolver, es el problema, ¿no? Entonces necesitamos plantear el problema primero. Entonces dice, en los últimos 3 meses se ha detectado que el 15% de las pizzas tamaño familiar estándar de 35 centímetros presentan una variación excesiva, oscilando entre 32 y 38 centímetros. Esto ha generado un aumento del 5% en quejas de clientes por pizza pequeña y un desperdicio del 4% de ingredientes eh, o de las masas en las pizzas demasiado grandes que no caben en la caja estándar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿No? Asumiendo que el problema es real, reducir la variación o la variabilidad del diámetro de la pizza familiar para asegurar que el 99% de la producción se mantenga dentro de los límites de 35 centímetros más menos 1.5 centímetros, ¿no? O sea, entre 33.5 y 36.5 centímetros para tal fecha, ¿no? Entonces, aquí, si se dan cuenta, puede ser que el cliente nos esté dando los requerimientos de manera directa o de manera indirecta. Nos está diciendo no quiero que sea muy grande ni muy pequeña. Y nosotros podemos, a través de una investigación de mercado, hablar con los clientes o simplemente formular este proceso, decir estos van a ser los límites. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es definir el problema y el objetivo, que va a ser reducir a cuánto, ¿no? Entonces, asumiendo que estos son los límites superior e inferior, vamos a trabajar el proyecto. Luego, en cuanto al alcance, el proyecto se enfocará exclusivamente en la línea de producción de pizzas familiares, ¿sí? No vamos a hacer pizzas personales ni pizzas medianas, sino pizzas familiares. Desde el boleado de la masa hasta la salida del horno. Entonces necesitamos definir dónde empieza y dónde termina el proyecto. No incluye pizzas medianas ni personales. Luego en el plan de recolección de datos, ¿no? Que es el núcleo, especialmente la etapa medir, el objetivo es capturar datos confiables para establecer la línea base del desempeño actual del proceso. Entonces tenemos que definir primero cuál es el nombre de la variable, diámetro de la pizza, ¿no? Que es la variable y, o la variable de respuesta o de salida o el problema a resolver. Luego, el tipo de dato, ¿sí? En este caso es continuo porque no podemos tener diámetros solo de 30, 31, 30. Puede ser que haya decimales, ¿no? Entonces es un dato continuo y variable. La unidad de medida, en este caso centímetros, con precisión de un decimal, ¿no? Por ejemplo, 35.2 centímetros. Estamos definiendo que vamos a medir siempre con esa precisión de un decimal. Eso también refleja la resolución de nuestro sistema de medición. Acuérdense cuando hemos hecho el análisis del sistema de medición, también cuando hemos hecho diseño de experimentos, la resolución la tenemos que definir con instrumento, ¿no? Luego, especificaciones. En este caso, la voz del cliente nos está diciendo que la meta o el objetivo es de 35 centímetros. Si no hubiera variación, todas nuestras pizzas deberían medir 35 centímetros. Luego, el límite inferior de especificación y el límite superior que lo hemos definido arriba, ¿no? Luego, definición operacional, es decir, cómo vamos a medir, ¿sí? Para evitar errores de medición se debe seguir un estándar, ¿no? El estándar que nosotros estamos definiendo. Por ejemplo, el momento, ¿no? La medición se realizará inmediatamente después de que la pizza salga del horno y sea cortada, pero antes de ser empacada. Luego, el instrumento, vamos a utilizar una regla rígida de acero inoxidable desinfectada o un calibrador Vernier de garganta profunda. Luego, el método, debido a que las pizzas no son círculos perfectos, se tomarán dos medidas cruzadas. La medida A en el sentido de las manecillas del reloj de las 12 a las 6 y la medida B cruzando perpendicularmente a las 9 y a las 3, ¿no? Y el dato que vamos a registrar va a ser el promedio de esas dos mediciones. ¿Okay? Entonces estamos definiendo nuestro plan de recolección de datos, cómo vamos, en qué momento vamos a medir, con qué instrumento y el método, ¿sí?
Luego, los factores de estratificación, es decir, las X potenciales. Necesitamos saber qué factores podrían estar causando la variación. Puede ser el turno, puede ser el operador, en este caso el pizzero, quién estiró la masa, operador ABC, el tipo de masa, si es fresca, que se ha hecho en el día, o mínimo tiene una reposada 24 horas. Puede haber ser que haya ciertas políticas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me gusta hacer pizzas y sé que mientras más repose la masa, más buena va a estar. Entonces, aquí pueden tener una política de reposado, digamos, de 24 horas por un tema de espacio. Porque si se venden muchas pizzas, entonces no puedes tener muchas pizzas al mismo, digamos, guardadas o reposadas por un tema de espacio. Pero por un tema operativo, de sabor, por ejemplo, puede ser que convenga reposar. Entonces, aquí lo definen ustedes. Temperatura del horno, ¿no? Que se va a hacer la lectura en el momento de la cocción. Luego, ¿cuál va a ser la estrategia de muestreo? No podemos medir todas las pizzas, sería muy lento, entonces vamos a usar un muestreo sistemático. En este caso, estamos definiendo la frecuencia que se va a medir cada hora durante 5 días consecutivos, incluyendo un fin de semana, ¿no? Tamaños de la muestra, vamos a medir 5 pizzas consecutivas por hora. Eh, en total, si tenemos un turno de 8 horas, entonces 5 pizzas por 8 horas por 5 días, vamos a tener 200 datos. Luego el responsable va a ser el supervisor de calidad, el jefe de turno, ¿sí? No el pizzero para evitar el sesgo. Entonces, eh, alguien tiene que controlar, alguien tiene que medir, ¿sí? Luego vamos a crear un formato de recolección. En este caso, voy a agrandar esto un poco más. Podemos tener, por ejemplo, el número de muestras, sabemos ya que son 200, las horas que se han tomado, el operador o el pizzero que va a hacer la toma del dato. Luego, el tipo de masa, si es fresca o reposada. La medida, ¿no? En este caso ya es cuando estamos midiendo. En la primera muestra, por ejemplo, si obtenemos un diámetro de 34.5 centímetros, lo registramos. Y la medida B, que es la perpendicular, de 35 lo registramos. Pero, ¿cuál es lo que vamos a registrar realmente? Es el promedio, ¿no? Es decir, 34.75. Si sacamos el promedio de esas dos, vamos a ver que nos da, ¿no? Entonces, voy a abrir aquí mi calculadora. Y si yo pongo 34.5 más 35 entre 2, entonces nos va a dar esa cifra, ¿no? Si queremos hacer una segunda muestra, 33 más 33.5 entre 2 nos va a dar 33.25, ¿no? Entonces, este es el dato que luego vamos a analizar en la Y, ¿sí? Y así sucesivamente. Luego vamos a ver qué comentarios podemos incluir, ¿no? Por ejemplo, si hay bordes quemados, si está deforme, si está ok, ¿no? Qué tipo de defectos podemos detectar. Y luego, tal vez podemos hacer también un análisis del sistema de medición. Antes de recolectar los 200 datos, podemos hacer, por ejemplo, un pequeño estudio de repetibilidad y reproducibilidad. ¿Por qué? Porque si la regla no está bien, ¿no? O el instrumento que estamos utilizando no está calibrado, o no es el mejor instrumento, o si el supervisor A mide muy diferente al supervisor B, entonces los datos van a ser imprecisos y no nos van a servir. Entonces, aquí también, además de ejecutar la tarea de análisis del sistema de medición, estamos mostrando el por qué se debe hacer en el proyecto, ¿no? Y luego vamos a hacer una prueba rápida. Podemos tomar, no sé, yo diría 10 pizzas, ¿no? Y que dos personas midan 2 o 3 veces cada una, ¿no? Entonces, si la variación entre ellos es menor al 10% de tolerancia, procede con la recolección. Entonces, esto requiere después también que ustedes revisen el contenido del análisis sistema de medición y sigan el proceso ya con los datos para este proyecto hipotético, ¿no? Entonces, de esa manera se define un proyecto de manera hipotética. Ahora, dos cosas. Piensen bien el problema que van a resolver y defínanlo de esta forma. Este es un proceso relativamente sencillo, pero es importante, ¿no? Porque las cadenas de restaurantes de comida rápida, ¿no? Como Telepizza o Pizza Hut, ¿no? O cualquier franquicia internacional, hacen este tipo de estudios porque les interesa tener consistencia en el sabor, en el tamaño, en los costos. Tal vez si uno hace pizza en su casa no es tan importante, pero cuando estamos en un negocio es muy importante. Y segundo, vamos a ver en el siguiente video cómo generar los datos a partir de este plan. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.